El sol ardía sobre el desierto fronterizo, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados que se reflejaban en la arena ardiente como brasas. El viento soplaba seco, arrastrando consigo un polvo fino que parecía no descansar jamás. Del lado norte, los vehículos militares patrullaban la región, levantando nubes que pronto se desvanecían en el aire pesado. Entre los soldados que caminaban en silencio, el teniente James Miller se distinguía por su postura impecable. Joven, pero marcado por la disciplina férrea de la Fuerza Aérea, llevaba en la mirada una seriedad que pocos se atrevían a cuestionar. Para él, el desierto no era un lugar de poesía, sino de vigilancia. Allí, cada sombra podía convertirse en una amenaza, cada movimiento a lo lejos, en un riesgo. James estaba convencido de que su vida ya estaba escrita: servir a su país, cumplir órdenes, proteger fronteras. No había espacio para distracciones, ni para sueños. Había aprendido a encerrar sus sentimientos, a mantener el corazón bajo llave dentro del uniforme. Pero aquella tarde en particular, algo cambió. Mientras ajustaba los binoculares y observaba la línea distante que marcaba el límite entre dos mundos, su mirada se detuvo en un pequeño pueblo mexicano al otro lado. Casas sencillas, hechas de adobe y colores vivos, contrastaban con la aridez del desierto. Niños corrían por las calles de tierra, mujeres conversaban bajo la sombra de árboles retorcidos, y había música, suave, casi apagada por el viento, pero lo suficientemente viva para cruzar fronteras invisibles. Fue entonces cuando la vio. Isabel Herrera caminaba lentamente, equilibrando una canasta de frutas sobre la cabeza. Su vestido blanco se movía con la brisa cálida, y su largo cabello negro brillaba bajo la luz del atardecer. Había naturalidad en sus gestos, una gracia que no buscaba ser notada, pero que aún así hipnotizó la mirada de James. Por un instante, el mundo pareció callar. El sonido metálico de las armas, los motores de los vehículos, incluso el peso de las órdenes en su mente, todo se desvaneció. Solo quedaba aquella figura femenina caminando entre los colores del pueblo. James intentó apartar la vista, recordándose quién era y dónde estaba. «No puedo perderme en esto», murmuró en silencio. Pero, como un imán invisible, sus ojos volvían hacia ella. No sabía su nombre, su historia, ni siquiera si tendría la oportunidad de verla otra vez. Sin embargo, una certeza ardía en su pecho: algo había cambiado. En ese instante, sin darse cuenta, el desierto dejó de ser solo un territorio hostil. Se convirtió en el escenario de un destino inesperado, donde un amor imposible comenzaba a germinar. En los días que siguieron, James no pudo borrar de su memoria la imagen de la joven del pueblo. El desierto, antes marcado solo por la monotonía de arena y silencio, ahora le parecía distinto. Cada patrulla estaba acompañada de una expectativa silenciosa: ¿la volvería a ver? Y ella volvió a aparecer. Una tarde abrasadora, James se encontraba en posición de vigilancia, sentado sobre una roca, cuando divisó a Isabel caminando de nuevo por el sendero que cruzaba el pueblo. Esta vez no llevaba una canasta, sino un pequeño libro en las manos. Leía mientras andaba, como si el mundo a su alrededor no existiera. El contraste entre aquella escena delicada y la dureza del desierto hizo que el corazón del soldado latiera con fuerza. Ajustó los binoculares, no por obligación, sino por deseo. Acercó la imagen hasta ver el leve movimiento de sus labios, como si recitara versos para sí misma. James, que había crecido entre el ruido de motores y las órdenes de sus superiores, sintió que estaba frente a algo que jamás había experimentado: la serenidad. Isabel, en un momento, levantó los ojos del libro. Su mirada recorrió el paisaje y, por un segundo que pareció eterno, sus ojos se encontraron con los de James. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Ella no apartó la vista de inmediato. Sus ojos oscuros sostuvieron los de él con una mezcla de curiosidad e intensidad, como si reconociera algo familiar en aquel extraño con uniforme al otro lado. James, sorprendido, no supo reaccionar. Su corazón se aceleró tanto que tuvo que inspirar profundamente para mantener la compostura. Por dentro, sin embargo, sabía que algo irreversible había sucedido:
Isabel lo había notado. En ese momento, un lazo invisible se formó. Ninguna palabra fue dicha, ningún acercamiento físico ocurrió. Solo una mirada, pero una mirada capaz de cruzar fronteras y encender en ambos una llama que, desde entonces, sería imposible apagar. A partir de aquella mirada, nada volvió a ser igual. James intentaba mantener la disciplina, cumplir con las rutinas militares, pero su mente siempre lo traicionaba. El desierto, que antes era solo escenario de obligaciones, ahora se había convertido en un territorio lleno de expectativa y secretos. Al principio, los encuentros sucedieron por casualidad. James, en patrulla, e Isabel, ocupada con las tareas cotidianas en el pueblo. Pero poco a poco, había una cadencia en sus movimientos, como si ambos, en silencio, ya supieran dónde y cuándo se encontrarían. Una tarde, James la vio de nuevo cerca del muro. Isabel recogía flores silvestres que crecían, tercas, entre las piedras resecas. La observó durante unos segundos, hasta que, sin pensarlo demasiado, arriesgó un gesto, levantó la mano en un saludo tímido. Isabel dudó. Miró alrededor, como temiendo ser vista, y entonces, con una sonrisa casi secreta, devolvió el gesto. Fue la primera vez que reconoció, de manera clara, la presencia de él. Ese pequeño gesto fue suficiente para romper la barrera invisible. Días después, James se acercó más al muro. Fingió observar el paisaje, pero sus ojos solo buscaban los de ella. Isabel, valiente y curiosa, no retrocedió. Estaba allí, y lo miró con firmeza. No podían hablar, la distancia, la vigilancia, las reglas no lo permitían. Pero bastaba con el cruce de miradas y las sonrisas discretas para que ambos sintieran que algo más grande los unía. El silencio se transformaba en lenguaje, y cada encuentro, aunque breve, llevaba consigo el peso de un secreto peligroso. James sabía que, si lo descubrían, podría sufrir graves consecuencias. Isabel también temía las miradas y los juicios de su comunidad, que quizá no perdonara su interés por un soldado extranjero. Y, sin embargo, ninguno de los dos pudo evitarlo. Lo que empezó como casualidad se convirtió en un ritual silencioso. El soldado y la joven mexicana buscaban, cada uno a su manera, ese instante robado en medio de las barreras del mundo. Un amor prohibido aún no declarado, pero ya escrito en sus miradas. Los encuentros entre James e Isabel, aunque breves y silenciosos, se volvían cada vez más frecuentes. Bastaba un gesto, una mirada, para que el corazón de ambos encontrara refugio en medio del desierto. Pero, con el paso del tiempo, la realidad empezó a cobrar un precio. James era, antes que nada, un soldado. Su uniforme no era solo tela, era una prisión invisible, hecha de reglas, códigos de conducta y juramentos. Había jurado lealtad a su país, obediencia incondicional a las órdenes y disciplina absoluta sobre sus propios deseos. Había aprendido, desde joven, que los soldados no podían darse el lujo de sentir. Sin embargo, cada vez que miraba a Isabel, su convicción se tambaleaba. Las noches que antes pasaba en silencio ahora eran atormentadas por pensamientos sobre ella. En los dormitorios militares, mientras los otros soldados dormían profundamente después de largas patrullas, James permanecía despierto, con su rostro ardiendo en la memoria. Sabía que estaba acercándose a un límite peligroso. Cualquier movimiento en falso, cualquier descuido, podría significar el fin de su carrera. Si sus superiores descubrían que mantenía contacto, aunque mínimo, con alguien del otro lado de la frontera, las consecuencias serían graves. Reprimenda, suspensión, tal vez incluso un consejo de guerra. Pero no solo James cargaba con el peso de ese secreto. Isabel también vivía en conflicto. En su comunidad, los rumores corrían rápido, y el simple hecho de que alguien percibiera su interés por un extranjero podría marcar su nombre para siempre. Había una desconfianza natural hacia los soldados estadounidenses, para muchos, no eran protectores, sino símbolos de invasión y despojo. Aquella noche, Isabel se sentó junto a su ventana. El pueblo estaba en silencio, iluminado solo por la luna.
con los codos apoyados en el alféizar y el mentón sobre las manos, pensaba en James. Se preguntaba si era correcto permitir que su corazón se abriera a alguien que representaba tantas barreras. Y, aún así, no podía ignorar la sensación de que, al mirarlo, veía más que a un soldado. Veía a un hombre que, como ella, buscaba algo más allá de las fronteras impuestas. Esa misma noche, en su base militar, James escribía una carta que jamás tendría el valor de enviar. Las palabras eran una confesión silenciosa. A veces me pregunto si mi vida ya estaba escrita antes de nacer. Un camino rígido, trazado por uniformes, armas y obediencia. Pero entonces, entre el calor y el silencio del desierto, apareciste tú. Y por primera vez, siento que quizá tengo derecho a elegir. Rasgó el papel poco después, temiendo que alguien pudiera encontrarlo. Pero el gesto revelaba una verdad, ya no había regreso. Su corazón, en contra de todas las órdenes y reglas, ya había cruzado la frontera. El peso de las reglas era aplastante, pero dentro de él crecía algo aún más fuerte, la convicción de que el amor, aunque imposible, era más verdadero que cualquier orden. Y así, cada vez que se encontraban, James e Isabel cargaban no solo con la intensidad del momento, sino también con la sombra del peligro. Un riesgo constante, una elección silenciosa entre obedecer o sentir. Y, dentro de ellos, el sentimiento ya había elegido. El desierto tenía un silencio único por la noche. Durante el día, el calor parecía gritar, pero cuando el sol se apagaba en el horizonte, quedaba solo el susurro suave del viento y el brillo infinito de las estrellas. Era como si el cielo entero se abriera sobre la tierra, sin límites, sin fronteras. Fue en una de esas noches cuando James decidió arriesgar más que nunca. Hacía días que su corazón le pedía valor, y ahora, bajo el manto estrellado, la decisión parecía inevitable. Salió en silencio de la base militar, cuidando de no hacer ruido. Conocía bien los puntos ciegos de la patrulla y sabía la hora exacta en que sus compañeros relajaban la vigilancia. Caminó con el corazón acelerado, cada paso pesado de incertidumbre, pero guiado por una fuerza que ya no podía controlar, la necesidad de verla. Isabel, esa misma noche, parecía sentir el mismo llamado. Estaba sentada junto al muro de piedra, los ojos fijos en el cielo, como si buscara respuestas en las constelaciones. No sabía si James aparecería, pero una intuición fuerte la hacía esperar. Y entonces, él apareció, su silueta recortada contra el brillo plateado de la luna. Cuando los ojos de Isabel encontraron los de él, el mundo pareció callar. Ella se levantó lentamente, con los pies descalzos tocando la tierra fría. James se acercó con la respiración agitada, sin decir una palabra. No hacía falta. Había un espacio estrecho entre las piedras, por donde solo podían pasar las manos. Y fue allí donde sucedió el primer contacto. Titubeante, casi temiendo su propio gesto, James extendió la mano. Isabel, con el corazón desbocado, dejó que sus dedos se entrelazaran con los de él. Fue un contacto simple, pero cargado de todo lo que habían reprimido hasta entonces. El calor de su piel contra la de él parecía un milagro en medio de la aridez del desierto. Isabel, murmuró James, con la voz ronca, casi sin creer que se atrevía a pronunciar su nombre. Ella lo miró en silencio, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Había miedo, sí, pero también valentía. Un brillo intenso que declaraba lo que ambos ya sabían, ese amor, imposible o no, existía. Poco a poco, Isabel se acercó aún más al muro, hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. No había manera de cruzar la barrera, pero en ese instante, la frontera parecía desaparecer. James inclinó la cabeza, y sus labios se encontraron en el espacio estrecho entre las piedras. Fue un beso breve, robado, pero cargado de eternidad. Un beso que no necesitaba tiempo para ser recordado para siempre. Cuando se separaron, Isabel sonrió, con lágrimas brillando bajo la luz de la luna. Nuestro amor es un peligro, dijo en voz baja, con el español mezclado al temor que la dominaba. James apretó su mano con firmeza.
entonces que sea el peligro más hermoso de nuestras vidas. Esa noche no necesitaron nada más. Permanecieron allí, con las manos entrelazadas, mirando el cielo. Las estrellas parecían infinitas, y por primera vez, James e Isabel creyeron que tal vez su amor también pudiera serlo. Era el inicio de algo prohibido, frágil, condenado quizá a no durar. Pero, bajo aquel cielo sin fronteras, lo único que importaba era que, por una noche, realmente se pertenecieron. Los días después de aquella noche de estrellas fueron los más intensos que James había vivido. Él e Isabel continuaron viéndose en silencio, escondidos por la oscuridad y por las grietas de la frontera. Cada mirada robada, cada roce fugaz de manos entre las piedras, cada palabra susurrada se convertía en un recuerdo grabado a fuego en el corazón de ambos. Para James, esos momentos eran una fuga de la rigidez de su vida militar. Por primera vez desde que vistió el uniforme, se sentía más hombre que soldado. Isabel, por su parte, descubría un valor inesperado en sí misma. Sabía que desafiaba convenciones, que arriesgaba su reputación e incluso su seguridad, pero la presencia de James le daba la certeza de que nada podía ser más verdadero que ese sentimiento. Sin embargo, la felicidad que ambos habían encontrado era tan frágil como un cristal frente a una tormenta. Una mañana sofocante, James fue llamado por el capitán. La sala de reuniones de la base era fría, iluminada por lámparas blancas que contrastaban con el calor del desierto del exterior. Sobre la mesa, solo había unos papeles y la mirada severa de su superior. Teniente Miller, tenemos órdenes de Washington. Su unidad será trasladada a otra base aérea. Salida en 2 semanas. Las palabras cayeron como un golpe seco. James intentó mantener la postura militar, respondiendo con un simple, sí, señor, pero por dentro, su corazón se desgarraba. Traslado. Partida. Distancia. Palabras que nunca le habían causado miedo hasta ese instante. Antes eran solo parte del deber. Pero ahora significaban algo mucho mayor, perder a Isabel. Esa noche, caminó hasta el punto donde siempre la encontraba. Isabel ya lo esperaba, sentada sobre una roca, con la mirada perdida en el horizonte. Al ver la expresión de él, supo que algo había cambiado. «James, ¿qué pasó?», preguntó en voz baja, como temiendo la respuesta. Él tardó en hablar. Los ojos fijos en el suelo, la respiración pesada. Finalmente levantó la mirada hacia ella, y su voz salió como una confesión dolorosa. «Me voy, Isabel. Me trasladaron. 2 semanas, y no puedo hacer nada». Por un instante, sintió que las piernas le fallaban. El silencio cayó entre ellos como un muro aún más alto que el de concreto que ya los separaba. Isabel respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Se acercó a las piedras, hasta que sus dedos encontraron los de él, como siempre hacían. Sabía que esto podía pasar, dijo con una sonrisa temblorosa que no ocultaba su dolor. Pero no pensé que fuera tan pronto. James cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso insoportable de la situación. Si pudiera, me quedaría. Rompería todas las reglas, desertaría si fuera necesario. Pero no puedo. Me llevarán, lo quiera o no. Isabel apretó sus manos con fuerza. No digas eso. Eres soldado, este es tu destino. No. Respondió James, con la voz firme, casi quebrada. Mi destino eres tú. Pero el mundo no me permite elegirlo. Las lágrimas que ella contenía finalmente cayeron. Una tras otra, reflejando la luz de la luna. Isabel sabía que él decía la verdad, pero también sabía que nada podía detener la cruel realidad que se acercaba. Aquella noche permanecieron juntos más tiempo de lo habitual. No hablaban mucho, las palabras eran inútiles ante lo inevitable. Solo se miraban, se tocaban a través de las piedras, intentando memorizar cada detalle, como si se grabaran el uno en el otro, en la piel y en el alma. James, en silencio, hizo una promesa: jamás olvidaría a Isabel,
no importaba a dónde lo llevaran. Isabel, entre lágrimas, hizo la suya, jamás permitiría que la distancia matara lo que sentía. Pero ambos sabían que las promesas no siempre vencen a la vida. Y así, bajo las estrellas que antes les habían dado esperanza, ahora nacía la sombra de la despedida. El tiempo corrió como arena escurriéndose entre los dedos. Cada día que pasaba era una cuenta regresiva silenciosa hacia la despedida. James e Isabel intentaban aprovechar cada instante, pero la sombra de la partida estaba presente en todo, en el tono de sus conversaciones, en las miradas prolongadas, incluso en los silencios que los envolvían. En la víspera de la partida, James no pudo dormir. En el alojamiento, el sonido de los otros soldados preparando sus maletas y limpiando sus armas resonaba como un recordatorio constante de que esa sería su última noche en la frontera. Su corazón, sin embargo, estaba a kilómetros de allí, atrapado al otro lado del muro, donde Isabel seguramente también velaba en silencio. En la madrugada, James caminó hacia el punto de siempre. El aire del desierto estaba frío, y el viento traía consigo el olor de la tierra seca. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el dolor anticipado de lo que estaba por vivir. Cuando llegó, Isabel ya lo esperaba. Llevaba un rebozo ligero, el cabello suelto bailaba con la brisa, y sus ojos estaban enrojecidos, delatando noche sin sueño. Al verlo, sonrió, pero era una sonrisa rota, una mezcla de alegría y tristeza. «Sabía que vendrías», dijo ella en voz baja. «Nunca te dejaría esperando, Isabel», respondió él, acercándose. Hubo un momento de silencio. Se miraron como quien intenta grabar en la memoria cada rasgo, cada detalle. El viento parecía haberse detenido para escuchar lo que no se decía. Finalmente, James rompió el silencio. «Mañana al amanecer me voy. Esta es nuestra última noche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia inevitable. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la piel, como si el frío hubiera invadido su alma. Se acercó a la muralla de piedras y apoyó las manos allí, esperando que James hiciera lo mismo. Y él lo hizo. Dedos entrelazados a través de la grieta, permanecieron así, inmóviles, durante largos minutos. Era poco, casi nada frente a la vastedad de la distancia, pero para ellos lo era todo. «James, tengo miedo», confesó Isabel con voz quebrada. «Miedo de que el tiempo nos borre, miedo de despertar un día y no recordar el sonido de tu voz». Él cerró los ojos, dejando que las lágrimas, por primera vez en años, corrieran libres. «Nunca voy a olvidarte. Puede pasar una vida entera, y aún sentiré tu rostro cuando cierre los ojos. Tú eres mi hogar, Isabel. El único que encontré de verdad». Ella lloraba ahora sin esconderse. Las lágrimas caían sobre las piedras, como pequeñas marcas de dolor grabadas en el desierto. «Y tú eres mi imposible, pero también eres mi siempre». James respiró hondo, dio un paso atrás y, de pronto, hizo algo inesperado. Miró alrededor, se aseguró de que estaba solo, y trepó parte de la barrera. No fue fácil, pero logró alcanzar un punto desde donde pudo inclinarse y, aunque fuera por un instante, tocar a Isabel más allá de la grieta. Ella corrió hacia él, y por primera vez no había muro entre los dos. Sus brazos se entrelazaron en un abrazo desesperado, tan fuerte que parecía querer fundir dos cuerpos en uno. El tiempo se detuvo. El viento cesó. Solo existían ellos. «Prométeme que vas a vivir, Isabel», susurró James, la voz ronca contra su cabello. «Prométeme que no dejarás que este dolor mate lo que eres». «Solo si me prometes que volverás», respondió ella, sollozando. Él dudó, porque sabía que no podía prometer algo que quizás nunca podría cumplir. Pero en ese momento, la verdad importaba menos que el consuelo. «Lo prometo». Se besaron entonces, no como amantes que esperan reencuentros, sino como almas que saben que ese gesto es su eternidad comprimida en segundos. Un beso cargado de despedida, de amor, de rebeldía contra el destino.
Cuando la primera luz del alba tiñó el cielo, James se apartó, con la mirada fija en Isabel como si nunca más fuera a parpadear. Ella llevó las manos al pecho, intentando retener ahí el calor de aquel abrazo, como si pudiera guardarlo para siempre. Y entonces él partió, bajando del muro, caminando de regreso al deber. Isabel permaneció allí, inmóvil, hasta que el sol estuvo completamente arriba. Sabía que aquel había sido el último abrazo, pero también el más verdadero de toda su vida. El sol ya había salido cuando James dejó a Isabel atrás. Cada paso hacia el campamento era más pesado que el anterior, como si las botas militares cargaran no solo el polvo del desierto, sino también el dolor de un corazón que él intentaba sofocar. Detrás de él, la silueta de Isabel se desvanecía poco a poco hasta convertirse en recuerdo, como un sueño que la luz de la mañana insiste en borrar. La rutina militar no se detenía. Los camiones estaban alineados, los soldados recibían órdenes, y la bandera estadounidense ondeaba con el viento. Todo seguía su curso normal, excepto dentro de James. Cumplía con los movimientos, respondía a sus superiores, pero su mente divagaba, perdida en la sonrisa de Isabel, en el calor del último abrazo, en el sabor salado de un beso mezclado con lágrimas. Isabel, por su parte, regresó lentamente a su pueblo. Caminaba sin prisa, como si cada paso fuera un esfuerzo para no derrumbarse. Al llegar a casa, se sentó frente a la pequeña ventana que daba al horizonte. Allí pasaba horas observando el cielo, como si buscara en él alguna señal de James. El mundo a su alrededor seguía con su rutina sencilla, niños jugando en la calle, vecinos conversando, mujeres colgando ropa en el tendedero. Pero para Isabel, todo estaba suspendido, detenido en un tiempo que ahora parecía pertenecerle solo a la ausencia. Los días se transformaron en semanas. Las semanas en meses. James fue trasladado a una base lejana, y luego a otra aún más distante. Su cuerpo estaba en constante movimiento, pero su alma permanecía anclada en aquel punto de la frontera donde había dejado un pedazo de sí mismo. A veces, en las noches silenciosas de la base, James levantaba la mirada al cielo estrellado. Las constelaciones eran las mismas que Isabel podía ver desde el otro lado, y ese era su único consuelo. Cerraba los ojos e imaginaba que ella también miraba hacia arriba, en ese mismo instante, buscándolo entre las estrellas. E Isabel realmente lo hacía. De noche, se sentaba en el patio, envuelta en su rebozo, y dejaba que el cielo fuera su confidente. Había noches en que lloraba en silencio, noches en que sonreía recordando sus palabras, y noches en que simplemente permanecía quieta, como si el viento pudiera llevar su alma hasta donde James estuviera. El tiempo, implacable, siguió su curso. James recibió nuevas misiones, enfrentó nuevos peligros. Isabel aprendió a continuar con su vida, ayudando a su familia, sonriendo a la gente, pero siempre con un vacío en el pecho. Nunca volvieron a verse. Y, aún así, el amor no murió. Se convirtió en algo más grande que ellos, algo que no necesitaba presencia para existir. Estaba en los recuerdos que jamás se apagaron, en las cartas que nunca pudieron escribirse, en los sueños donde se reencontraban sin muros, sin reglas, sin despedidas. Años después, cuando ambos miraban el cielo en noches distintas, separados por kilómetros y por la vida, todavía buscaban la misma estrella. Aquella que brilla con más fuerza, pero que nunca toca a su vecina, tan cercana y tan distante al mismo tiempo. Porque James e Isabel comprendieron, aunque sin palabras, que eran como estrellas en el firmamento, destinadas a iluminar el mismo cielo, pero condenadas a no tocarse jamás. Y quizá era precisamente eso lo que hacía a ese amor eterno.